Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana, que por este medio podemos llegar a ustedes para dar el consejo de la palabra de Dios. En esta mañana tengo el privilegio, el Señor me permite dar la lección que corresponde al estudio de la guía dominical que usamos en nuestra iglesia, el estudio 24. Y el título es Jesús enseña sobre el fin de los tiempos. La verdad central: debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Y el versículo clave, que es donde se enfatiza esta lección: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Rogamos la unción de tu Santo Espíritu y el abrir nuestros entendimientos, Señor, nuestro ánimo, nuestro corazón, Señor, y nuestro sentido para percibir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Marcos capítulo 13 vamos a basar esta enseñanza. La palabra de Dios dice: Jesús enseña sobre el fin de los tiempos. Cuando usted piensa en algo que ya va a tener fin, o si habláramos de que ya se acerca el fin, casi a nadie nos va a dar alegría, casi a nadie nos va a dar gozo. Casi cuando se va al fin o alguien se va, se despide de nosotros, como que sentimos un momento de emoción, pero un momento a la vez de tristeza. Pero este fin que está hablando Jesús es el fin de los tiempos para encontrarnos con nuestro Dios. Jesús estaba preparando a sus discípulos. Y cuando nosotros hablamos a veces de estas cosas, como que no a todos les gusta hablar. Algunos piensan en la alegría de ver a Jesús en los cielos nuevos y en la tierra nueva, o piensan en las calamidades que van a pasar, que dice la Biblia que va a pasar. Otros dicen: ay, yo no me gusta leer Apocalipsis porque me da miedo. ¿Sabe qué es importante saber lo que dice Apocalipsis? Para que eso mismo nos haga acercarnos, agarrarnos más de Dios, agarrarnos más del Señor, porque eso, lo que dice ahí, va a pasar a la iglesia que no obedece. Entonces, Jesús enseña advirtiendo a sus discípulos. Y mire, vamos en Marcos capítulo 1, verso 1 y 2, y dice así en el nombre de Jesús. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estas grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús y su discípulo en Marcos 13, cuando Jesús respondió las preguntas de sus discípulos, estableció ciertas prioridades. Una de esas prioridades es que nos protejamos del engaño espiritual. ¿Por qué del engaño espiritual? Porque hay personas que dicen a estar hablando las cosas espirituales, pero en realidad tuercen la palabra de Dios, usan parte de la palabra de Dios y no están hablando lo que de veras Dios quiere. La otra prioridad es que nos preparemos para la realidad de la persecución que estaba por venir, ¿verdad? En todo lo que dice Jesús, quiere prepararnos para permanecer espiritualmente fuertes, firmes ante la adversidad de ser testigos poderosos de Él, aún en la hora más difícil, más oscura que estemos pasando en nuestra vida. Hermanos, a todo ser humano se nos llega ese día. Todos queremos tener un día feliz, un día bonito, pero a todos se nos llega el día del dolor, el día de enfermedad, el día de perder un ser querido, y estas cosas a todos
nos va a pasar. ¿Ve? Ahora, estamos preparándonos. Jesús era lo que estaba haciendo a sus discípulos, advirtiéndole. Dice la palabra de Dios, los discípulos se asombraron cuando Jesús les contestó. Dice, del templo dijo, Jesús respondió y dijo, ¿ves estos grandes edificios? Ellos estaban en el monte de los olivos con Jesús. Eran 4 de ellos, era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y como del otro lado miraban aquel hermoso templo que para ellos era un gusto, un orgullo, presumir, por así decirlo, cuando tenemos una hermosa casa. Mira mi casa, mira mi carro, qué bonito. Ellos estaban orgullosos de ese hermoso templo que tenían, porque dice que las piedras de mármol tan gigantes, con el rayo, con la luz del sol, resplandecían, brillaban hermosos. Y se sorprenden cuando Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos como que no entienden, ¿ve? Dice aquí, aunque Jesús enseñaría sobre eventos futuros, su primera respuesta tenía como objeto protegerlos de los depravadores espirituales. Dice, ¿por qué? Mirad que nadie os engañe, advierte en el verso 5, y dice así, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. No te dejes engañar de que cualquiera te engañe. Los está enseñando. Cuando tú enseñas a tus hijos, a tus miembros, si eres jefe de un trabajo, lo que sea, tratas de enseñarlo o debes de enseñarlo lo mejor que tú puedas, ¿verdad? Para que no venga otro usurpador y enseñe otra cosa y va a decir, no, esto no es así, a mí me enseñaron de esta manera. Era exactamente lo que Jesús estaba tratando de hacer con sus discípulos. Como el día de hoy, muchos pastores nos preocupamos por enseñar la palabra, pero a veces no toda la gente quiere recibir ni quiere saber, a veces ni les interesa, ¿ve? Yo estoy dando unos estudios en la iglesia que dice, discípulo o eres de la multitud. ¿De cuáles eres tú? Cuando es uno discípulo, desea aprender, desea saber más de su maestro. Pero cuando es simpatizador, no, nomás va por conveniencia. Bueno, Jesús estaba tratando de enseñar a sus discípulos para ponerlos firmes en lo que Él les estaba enseñando. Dice, en el verso 5 les advierte que los impostores espirituales afirmarían que ser Él, o sea, ser Jesús. Y uno dice, ¿cómo van a decir que es Jesús? Pues en nuestro tiempo, hermanos, ya hemos oído personas que han dicho, una vez nosotros íbamos a Guatemala, ya tiene muchos años, y un letrero de esas muy grandes que anuncian en la carretera decía, Jesucristo está en la tierra. ¿Y sabe cómo se llamaba allá? Se llama William Soto Santiago. Una blasfemia. Yo no sé si el Señor vive o no, pero cuántos seguidores ha tenido esa persona, ¿verdad? Y terrible en nuestro tiempo. Jesús estaba hablando de su tiempo que vendrían. ¿Y cuántos otros han dicho, yo soy el Cristo, yo tengo la verdad, quieres esto, quieres el otro, nomás haz esto, lo que yo te digo? Pero cuando usted ha leído la palabra de Dios, orad, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba preparándolo, que ellos tuvieran ese entusiasmo de querer saber más de Él. Dice el verso 6, mire lo que dice, porque vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que tengamos mucho cuidado, hermano, no te dejes engañar. A muchos engañarán. Pero ¿de dónde son esos muchos? Son del montón, que muchos seguían a Jesús por conveniencia, pero no porque querían ser discípulos de Cristo. Sigue diciendo, animó a sus discípulos a no alarmarse ante
ante los informes de guerras o hambrunas o terremotos, tales acontecimientos serían principios de dolores, que no sea, no, eso no va a venir ahorita, eso es lo que le quería decir. Esto va a venir, pero no ahorita, todavía no te apures, ahorita todavía falta mucho tiempo. Mire el verso 8, dice así, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son esto. No te preocupes, todavía falta. Estos son principios, ¿ve? Y dice, indicarían que el fin ya estaba en camino, pero no sería necesariamente de inmediato. Dice, ¿cómo pueden los creyentes protegerse de las afirmaciones de los falsos cristos? ¿Cómo cree usted de protegerse de los falsos cristos? Dice la palabra. Yo diría tan sencillo, lee la palabra, estudia la vida de Cristo, estudia lo que Jesús enseñó a sus discípulos y no te andes yendo por otras fábulas o leyendas que dicen que esto, no, estudia la palabra. Muchos dicen, no, es que la Biblia la escribieron también hombres, sí, hombres, pero no como tú y como yo, hombres inspirados, sujetos a la voluntad de Dios y orando, el Espíritu Santo les dirigió a que estos libros. Ahora, todo lo que tú tengas de duda, aquí tiene la respuesta. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él por eso se preocupó por instruir a esos 12, para que esos 12 instruyeran a otros, y gracias con los años nos ha llegado a nosotros el Evangelio. Ahora depende de ti y de mí, si nos agarramos, aprendemos, queremos superar o nos quedamos ahí quietos y no nos interesa aprender esas señales que Jesús les estaba diciendo. Mire, Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran en guardia para la persecución venidera, no para que pudieran escapar de ella, sino para que estuvieran espiritualmente preparados para soportar cuando venga esa persecución, venga esa lucha. Gracias a Dios nosotros vivimos en un país, aunque ahorita lo vemos todo muy revuelto, pero realmente todavía hay un poquito de ley que todavía nos ampara. Aún aquí yo nunca he visto ni he oído que a alguien lo persigan por predicar la palabra de Dios. En México, en ciertos lugares sí lo he visto, lo vi en años atrás, y cuando andábamos en el evangelio, en el ministerio, lo llegamos a ver, pero gracias a Dios, mire, a nosotros aquí estamos. En una ocasión yo me acuerdo que mi esposo predicando, entró uno en la iglesia y le puso una pistola, y ahí hasta empezó a decir, y él nomás, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te rechazo, te deshago de acá, y lo reprendió. A la tercera vez, esta persona empezó a temblar y se fue. Ya lo agarraron. Pero es triste, hermano, que a veces en nuestras iglesias puede entrar una persona haciendo un desorden y no hay ningún valiente que diga, hey, ¿te calmas o por qué vienes a hacer eso? Y somos de Dios, somos los discípulos del Señor, pero a veces nos falta preparación, ¿ve? Esa es alguna cosa que yo diré. Otras cosas de sufrimiento, pero que no valen la pena, porque la paz que el Señor da es más que todo eso. Y era lo que Jesús le estaba diciendo, no era que van a escapar del sufrimiento, sino que iban a enfrentarlo y cómo deberían de enfrentarlo. Dice, serían llamados a dar cuenta a las afirmaciones de su Señor. Las pruebas que soportarían los llevaría ante las autoridades judías y el gobierno romano. Vamos a ver qué dice en Hechos 4:23, uno de esos casos que ellos estuvieron ante esto. Dice, Hechos 4:23 y 24 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales
sacerdotes y los ancianos les habían dicho, el verso 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Mire qué hermoso. La gente que oyó a sus discípulos, oyendo lo que Dios le había librado, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es algo, hermano, tan hermoso que en el mundo vamos a tener aflicción, pero no debemos de decir, ay, somos los únicos. Cristo sufrió más por ti y por mí. Y por eso el Señor se interesaba por sus discípulos y se interesa aún por nosotros. Y sigue diciendo, los seguidores de Jesús no necesitan temer el día de las pruebas. Jesús les prometió que en ese día el Espíritu Santo nos va a dar que hablar si estuviéramos que pasar por uno de esos casos. Pero ¿qué nos va a dar? Cuando nosotros ya le hemos alimentado nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro poquito o mucho conocimiento que tengamos, es de la palabra de Dios, aprender cómo contestar y el Espíritu Santo nos dará. Esa es la parte número 1 que dice no sean engañados. La parte número 2 dice reconocer las señales del regreso de Cristo. Algunos de los sufrimientos del pueblo de Dios provienen de su propia familia, ¿ve? Y pueden incluso llevar aún hasta la muerte. Según Marcos 13, 12, vamos a ver qué dice el verso 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y lo pueden hasta matar, los matarán. Aquí nos enseña Jesús, y muchas veces nosotros lo hemos visto mucho cuando una persona se ha convertido al evangelio y los padres no quieren que sea evangélico y a veces hasta lo aborrecen o les quitan, si eran herederos de algo, les quitan de la herencia porque se volvieron de otra religión, sin saber que si supieran que su hijo, su hija, su esposo o la esposa va a tener una mejor vida, más sana, más saludable, más honesta, con más amor, con más sinceridad. Eso es lo que mucha gente no puede entender, pero aquí el Señor nos los enseña, que cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, a veces en nuestros familiares hay esos ciertos problemas que no nos quieren ver o nos hacen a un lado, o a veces nos tratan de despreciar, pero cuando nosotros somos nuevos, no sabemos, pues nos duele. Pero cuando ya conocemos quién es el Señor en mi vida, no nos duele ese desprecio. Al contrario, somos bienaventurados, somos bien bendecidos para la gloria del Señor. Mire, Jesús se basó en el profeta Daniel para preparar a sus seguidores para la abominación desoladora. Y dice, véase el verso 14, y dice así, pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Algunas personas, dice, muchos creen que las profecías de Daniel se cumplieron en parte cuando Antíoco Epífanes construyó un altar pagano en el templo alrededor del año 167. Y la otra gente piensa que la mayoría de las profecías continuaron cumpliéndose con la destrucción del templo por los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo. Y esperan una etapa más cumplimiento cuando se establezca una imagen del anticristo en Jerusalén. Y voy a leer aquí este verso que dice en primera de, a ver si parece que bendito sea Dios. Gloria a Dios. No,
Los discípulos habían que huir sin retroceder siquiera a colocar la esencia o lo esencial o lo que debían orar, que la huida no fuera en invierno, porque era tan terrible. Si nosotros ahorita casualmente estamos con este frío, no queremos ir ni a la tienda por el frío. ¿Se imagina que venga una persecución y tuviéramos que salir de nuestra casa con este frío que hay? Eso es algo terrible. Por eso Jesús le dice aquí en el verso 15 al 19, dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta, ¿ve? O las que críen en aquellos días, orad, y ahí nos enseña el Señor, dice, orad para que no sea en invierno la venida del Señor, porque algo terrible va a pasar. Hermanos, es tan hermoso aprender del Señor. Mire, Jesús luego escribió el oscurimiento del sol y la luna, cuando dice en Marcos 13, 24, Jesús estaba enseñándoles todas las cosas que van a pasar, pero no era que iban a pasar en ese rato, ¿verdad? Pero los estaba preparando para que no se sorprendan. Yo los estoy advirtiendo. Está como cuando le dicen ahorita, usted no salga sin sus llantas tan lisas o no tiene suficiente aire, no salgan para la calle. Y usted no le importa y se va, pues se resbala y choca. ¿Ah? Esto Jesús estaba haciéndole a sus discípulos, advirtiéndole lo que iba a pasar. Y mire lo que dice el verso 24 y 25. Dice así, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto era lo que Jesús estaba advirtiendo a sus seguidores, a sus discípulos, para que no les tocara de sorpresa. Estas imágenes representan el juicio de Dios. Dice, vendrá de las nubes con gran poder y gloria. En Marcos 13, 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo y vendrá con poder y con gloria. Hermano, esto es algo que nomás en imaginarnos qué precioso va a ser ese día. Las siguientes declaraciones de Jesús ha desafiado a los eruditos bíblicos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos creen que esta generación se refiere a aquellos vivos en el momento de la declaración. Por lo tanto, todo esto se cumplió en la destrucción del templo en el año 70. Sin embargo, los versículos 24 al 28 también pudieron referirse al tiempo futuro de la gran tribulación. Por lo tanto, muchos creen que esta generación se refiere a una generación futura que vería el cumplimiento de Marcos 13. Yo creo que es nuestra generación, que estamos viviendo en este tiempo y el Señor nos dice, prepárate, porque si aún, hermano, no vemos esto, que el sol se oscurezca, que las estrellas caigan, pero esto que estamos pasando ahorita de la pandemia, usted no sabe, yo ahorita estoy hablando, pero no sabe si de 8 días ya sale la hermana Elsie y ya falleció. Gloria a Dios, yo sé a dónde voy. Usted sabe a dónde va si muere ahora. Eso es lo más importante y eso es a lo que Jesús se refería. Y luego dice, el tercer punto, siempre estar listos. En Marcos 13, 32. Vamos a ver lo que dice Marcos 13, 32. Dice así, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta contestación de Jesús a veces confunde a unos
eruditos o los estudiosos, porque dice, ¿cómo no vas a ver? Si él era Dios también. Pero en ese momento, para mí, Jesús no se podía manifestar como Dios, sino como uno que fue engendrado en carne para pasar lo que usted y yo podemos pasar, para saber los sufrimientos que usted y yo estamos expuestos a pasar. Y Él lo estaba advirtiendo para prepararnos, para preparar a su pueblo, para preparar a los discípulos. Los discípulos de Jesús tenían curiosidad sobre el tiempo preciso de estos eventos. Y Jesús casi les dice, que no les importa qué tiempo, prepárense, estén listos, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es muy importante, hermanos, que tengamos cuidado. Mire, Filipenses 2:7 dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿ve? A los hombres. Por eso Él estaba preparando a este pueblo, a sus discípulos, a que vean que de veras no les vaya a sorprender cuando alguien venga, aquí está el Cristo, aquí está haciendo señales, porque Él se lo estaba advirtiendo. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿estás bien informado de lo que Cristo quiere para ti? ¿De lo que Cristo vino a la tierra a hacer para ti y para mí? ¿Sabes tú todas estas cosas que van a acontecer? Algunas ya están aconteciendo, pero aún no es el fin. El fin es cuando el Señor nos llame y estemos en su presencia. Y si algunos pueden ver ese día del arrebatamiento, yo oigo hay muchos predicadores y muchos algo. Tengamos cuidado, no a cualquiera, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en el cielo. Eso es lo que Jesús dice. Yo te invito a meditar lo que dice Marcos 13:33. Velad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo de todo esto que Jesús está anunciando. Damos gracias a Dios por este tiempo, hermano, que tuvimos para exponer su palabra. Estudie la palabra, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios entendimiento, revelación, y usted va a ver. Pero si no quiere ser engañado por los falsos predicadores o falsos profetas, aprenda la palabra de Dios. Ese es el único camino, se lo recomiendo. Tengo más de 60 años haber conocido a mi Cristo y jamás me ha fallado. Jamás me ha fallado. Muchos me han fallado, pero Él a mí jamás. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, te alabo, te bendigo, te doy honra, te doy gloria, Señor, por esta oportunidad que me permitiste estar exponiendo tu parte de tu palabra. Te ruego, Señor, que lo que mis palabras no puedan hacer, sé que tu Espíritu Santo sí puede hacerlo. Dale revelación y entendimiento al pueblo que vea este video. Gracias te damos, bendice a tu iglesia Camino, a cada hermano, Señor, a nuestros familiares que están, a estas personas que están pidiendo oración, a estas personas que han perdido un ser querido, Señor, la familia de mi hermana Magda, te pido por cada uno de ellos, Señor, que ellos sean consolados por tu Espíritu Santo, Padre. Te ruego por la mamá de mi hermano Manuel García también, ahí donde estás, Señor, que tú seas y sea hecha tu voluntad. Gracias te damos por esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.